En una vida pasada, el príncipe heredero se arrodilló frente al salón dorado durante un día entero, insistiendo en que un mediador anulador se casara con una joven ciega. Pero yo era la princesa heredera designada por el emperador y la emperatriz, la futura emperatriz predicha por los adivinos. Al final, no tuvo más remedio que casarse conmigo. La chica ciega se negó a ser concubina, huyó del palacio y finalmente fue torturada hasta la muerte por el patrón de un burdel. Antes de morir, envió en secreto una carta al príncipe heredero. Tras ascender al trono, el príncipe heredero me odiaba profundamente. Me despojó de mis mejores galas en público y me desterró al palacio frío. Son Yan, mataste a Xiao Xiaoyi. Tú y toda tu familia serán enterrados con ella. Entonces mi padre y mis hermanos fueron acusados falsamente de traición y colaboración con el enemigo. Toda mi familia fue condenada a muerte por decapitación. En un solo día, el hogar de los cantores resonó con los llantos de los niños, los gritos de los sirvientes y ríos de sangre. Desperté una vez más, aprovechando mi mérito al salvar al emperador. Solo buscaba que el actual soberano me concediera un matrimonio real. En el salón del trono dorado, el príncipe heredero me advirtió mientras la niña ciega aferraba su pañuelo. Me arrodillé con gracia, agachándome al máximo. Ruego a su majestad que me conceda casarme con el príncipe Yan. El salón quedó en un silencio sepulcral. Presa del pánico, el príncipe heredero volcó una copa de vino. En esta nueva vida, el emperador sufrió una emboscada durante una cacería. Lo protegí de una flecha. En ese momento de mi vida pasada, fue la niña ciega que el príncipe heredero trajo de vuelta quien salvó al emperador. Mientras el médico imperial me atendía, el rostro del príncipe heredero se ensombreció, mientras que el de la niña ciega palideció mortalmente, luciendo lastimosamente vulnerable. El emperador me elogió públicamente. Son Yan, me has servido bien. Salvaste al emperador. Te concederé un deseo. La mirada del emperador oscilaba entre el príncipe heredero y yo. Las mujeres a mi alrededor observaban con ojos penetrantes, todas esperando que yo suplicara un decreto matrimonial entre él y yo. Volví a mirar al príncipe heredero Liyu. Mi corazón se llenó de un odio abrumador. Sin embargo, ahora solo podía soportar el dolor punzante en mi hombro, inclinar la cabeza para agradecer al emperador y decir en voz baja: esta humilde doncella solicita un favor en el banquete de mediados de otoño del mes que viene. El emperador accedió de inmediato. Tras la partida del emperador, Liyu frunció el ceño profundamente y me miró con disgusto. Dijo: Son Yan, tus planes son demasiado profundos. ¿Llegarías tan lejos solo para obligarme a casarme contigo? Sabes perfectamente que no te tengo ningún afecto. Prefiero a las mujeres bondadosas y de corazón puro, no a las intrigantes como tú, que no se detiene ante nada para lograr sus fines. En mi vida pasada, se casó conmigo a pesar de su disgusto. Después de la boda, se mantuvo frío y distante sin pisar jamás mis aposentos de palacio. Todos en el palacio del príncipe heredero sabían cuánto despreciaba a su nueva consorte. La princesa heredera era cruel y celosa, y llevó a la muerte a la amada del príncipe heredero. Al verme agachar la cabeza en silencio, Liyu se impacientó cada vez más. A su lado, la niña ciega permanecía inerte y desfallecida. Sus ojos rebosaban de tristeza, como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier momento. Reprimí mi odio, me levanté ligeramente e incliné la cabeza, susurrando suavemente: Su Alteza, lo que esta humilde doncella busca es lo que el emperador ya le ha concedido. En mi visión periférica, la chica ciega se tambaleó levemente, mordiéndose el labio. Debió de asumir que estaba decidida a tomar el puesto de princesa heredera. El príncipe heredero, al oír mis palabras, se llenó de ira. Antes de marcharse furioso, abrazó con ternura a la chica ciega y le hizo una promesa apasionada: Xiao Xiaoyi, ten la seguridad de que solo tú serás mi princesa heredera. Encontraré la manera de casarme contigo. Solté una risa fría. ¡Qué hermosa historia de amor! Esta vez te concederé tu deseo. Justo cuando aparté la mirada, la cortina se abrió de nuevo desde afuera. Yani entró corriendo con el rostro desencajado por la urgencia. Sus ágiles pasos lo trajeron a mi lado en un instante. Son Xiaoyuan, ¿qué has hecho? ¿Acaso te tomas la vida como un juego? El joven estaba frenético y furioso.
Todo esto por un príncipe heredero al que no le importas. Al oír su voz, me quedé paralizada un buen rato. Al levantar la vista para encontrarme con la suya, vi su cabello negro azabache recogido. Sus cejas afiladas como espadas, se arqueaban con fuerza, su porte era audaz y elegante. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Qué maravilloso ver a la persona que más bondad me brindó en mi vida pasada. Oye, Son Xiaoyuan, ¿por qué lloras por unas pocas palabras? Yanni sacó rápidamente un pañuelo de su cintura para secarme las lágrimas. Volteé la cabeza protestando. No lo soy. Yanni me frotó la cara con fuerza. Nada de gentileza. Solo cuando fruncí el ceño a punto de golpearlo, se detuvo y rió con ganas. Está bien, Son Xiaoyuan, basta de tristeza. Concéntrate en curarte. La próxima vez te llevaré a ver las linternas. Al observar la ágil figura de Yanni, se me llenaron los ojos de lágrimas. Siempre era así. Si había algo de lo que no quería hablar, nunca me lo preguntaba. Pero en cuanto estaba lista para contárselo, se acercaba con entusiasmo, pegando la oreja. Sin embargo, en mi vida pasada, lo enviaron lejos a la frontera. Nunca lo volví a ver. Al recordar esa vida pasada, mi expresión se volvió fría. En aquel entonces, Li Yu me engañó sobre la hora de partida de Yanni. Para cuando confronté a Li Yu e insistí en galopar hacia la puerta de la ciudad, ya era demasiado tarde. ¿Acaso Yanni miró hacia atrás repetidamente mientras se alejaba? Le había prometido despedirlo, pero no cumplí mi promesa. Al revivir esos recuerdos, el resentimiento fue creciendo en mí. La silla de manos avanzó lentamente. Mis padres me esperaban fuera de la puerta para recibirme. Debieron saber que estaba herido y estaban muy preocupados. 2 compañeros me ayudaron a bajar del carruaje. Al volver a ver a mis padres, se me hizo un nudo en la garganta. Madre seguía tan elegante y noble como siempre. La expresión severa de padre denotaba preocupación. Toda la familia estaba sana y salva. En esta vida, los protegería a toda costa. Al regresar al patio familiar, me senté en silencio y reflexioné antes de llamar a mi doncella personal. Cheuan Cheue con acento. Que alguien vigile a la niña ciega que el príncipe heredero trajo de la frontera. Infórmeme de inmediato sobre cualquier novedad. Cheuan Cheue con acento dudó. Señorita, ¿qué quiere decir? Golpeé ligeramente mis uñas y reí entre dientes. Solo vigílala. Tengo mis propios planes. Recordé mi vida pasada. ¿Una chica ciega salvó accidentalmente al emperador? Esos asesinos eran guerreros de élite de un reino rival. Sus flechas nunca fallaban. Aún así fue ella quien se interpuso en su camino. En casa, mi madre me atendió con diligencia. Yenchi también me consiguió muchas hierbas preciosas, y estuve convaleciente durante más de medio mes. Cuando mis heridas estaban casi curadas, mi madre envió sirvientes con una invitación al banquete de contemplación de flores del duque, junto con varios vestidos de colores brillantes. En mi vida pasada, asistí a ese mismo banquete, solo para sufrir una humillación absoluta. La joven ciega a quien se le atribuye haber salvado al emperador, compartía un afecto apasionado con el príncipe heredero. El emperador incluso le concedió un deseo. Todos la adulaban delante de mí, muchos susurraban entre sí. ¿Y qué si Sang Yen se convierte algún día en princesa heredera? Aún así, no se ganará el cariño del príncipe heredero. Esta es la que verdaderamente aprecia su Alteza. En el carruaje, Chuen Sui informó sobre el paradero de Jianxi durante las últimas 2 semanas. Señorita, los informes indican que además de estar al lado del príncipe heredero, la niña ciega visitó la casa de Tesunfon 2 veces durante las últimas 2 semanas. Reservó una habitación privada cada vez, pero solo pidió una tetera. Chuen Sui hizo una breve pausa mientras hablaba. Lo más extraño es que, según los espías, una vez que sale del palacio, su ritmo se vuelve notablemente rápido. Se mueve como una persona común y corriente a pasos veloces. La identidad de esta chica ciega no es nada sencilla. Chuen Sui me miró discretamente. Desconcertada. Desde su lesión, la joven señora parecía otra persona, pero no se atrevió a preguntar más. La residencia del duque rezumaba grandeza.
Sus puertas estaban siempre abiertas a los invitados. Al contemplar la placa sobre la entrada, los recuerdos de mi pasado afloraron lentamente. La casa del duque había inventado pruebas que acusaban a mi padre y a mis hermanos de formar facciones para beneficio propio y malversar fondos oficiales. Los calumniaron como traidores que colaboraban con el enemigo. Sumieron a la familia Son en un abismo de ruina. Solo esperen. Yo, Son Yen, siempre devuelvo mal con mal. Tranquilizando mi expresión, tomé la mano de Chuen Sui y crucé con calma las puertas de la mansión del duque. Las mujeres se reunieron en el patio trasero. Al poco rato el príncipe heredero entró, llevando con gracia a Jian Ziai de la mano. Todos los presentes se inclinaron ante él, con Jian Ziai a su lado. La noble dama observó con atención la belleza que acompañaba al príncipe heredero, grácil y elegante, aunque trágicamente ciega. Una ráfaga repentina levantó el velo blanco que cubría los ojos de Jian Ziai y su túnica ondulante, dándole una apariencia etérea y distante del mundo. La mirada hipnotizada de Li Yu se posó en ella, pero ella permaneció ajena, profundizando su afecto, ignorando las miradas burlonas de la multitud. Me las quité de encima. Este viaje era solo para ver a un viejo amigo. En ese momento un joven harapiento alimentaba a los caballos en el establo. Estaba cetrino y demacrado, con la vista débil y débil. ¿Quién podría haber imaginado que, tras el ascenso de este joven al poder, usaría una fuerza atronadora para derribar la otrora próspera mansión del duque? Li Yu temía la influencia de la familia Son. Con la caída de la familia Son, la mansión del duque era el siguiente paso. Un nuevo emperador trae nuevos ministros. Y este joven ante mí de origen humilde, fue criado y elevado personalmente por Li Yu. Una vez en el poder, purgó a muchos de los antiguos ministros de Li Yu. Zhang Jin, el joven, levantó su rostro sombrío, dudando antes de mirarme a los ojos. Al ver mi atuendo de noble, no se atrevió a mirarme mucho. Zhang Jin, te he visto antes. El mes pasado, en la distribución de caridad de la familia Son a las puertas de la ciudad, te vi. El joven se quedó paralizado, rígido al asumir la humillante artimaña de otra noble. Apenas el mes pasado, Zhang Jin seguía entre los mendigos. Zhang Jin, ¿y si te dijera que puedo ayudarte a salir de tu apuro actual? Tras un largo momento, Zhang Jin negó con la cabeza suavemente. Entonces, ¿y si pudiera ayudar a limpiar el nombre de tu familia? Zhang Jin levantó la cabeza de golpe, con una mezcla de esperanza y confusión en sus ojos. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios, con los ojos brillando de certeza. Porque necesito tu ayuda. De vuelta en el salón de banquetes, las miradas fijas en mí rebosaban envidia y celos. Esta vez era diferente a mi vida anterior. Esta vez fui yo quien salvó al emperador. Todos me envidiaban. Sin embargo, también afirmaban que había nacido bajo los auspicios de un fénix. Aunque nunca me había ganado el favor del príncipe heredero, tras haber salvado al emperador actual, no sería descabellado buscar la gracia de un decreto de matrimonio real. El príncipe heredero no se atrevió a desafiar el decreto imperial. Aunque reticente, Li Yu se mantuvo completamente seguro, convencido de que yo seguía siendo el tonto de mi vida pasada. Jugueteó con un collar de cuentas de jade en la palma de su mano y luego la levantó levemente, indicándole a Jian Sei que se sentara a su lado. Mientras el ambiente se ponía tenso, llegó Yani. Primero apretó los puños en señal de saludo al príncipe heredero y luego, con valentía, se sentó a mi lado. Sabía que pretendía protegerme, así que le dediqué una sonrisa. Yani arqueó una ceja y, inesperadamente, la punta de su dedo me rozó la frente. Su tono era burlón. Son Xiaoyun, ¿viniste a este maldito banquete de contemplación de flores a buscar castigo? ¿Cuándo cambiaste tu forma de ser y comenzaste a disfrutar de la autotortura? Yani siempre me llamaba Son Xiaoyun porque pensaba que el nombre Son Yun sonaba demasiado anticuado y estirado, como el de una aristocrática aburrida. Me froté la frente y lo miré con enojo, pero él solo esbozó una leve sonrisa. En lo alto, la expresión de Li Yu se ensombreció en algún momento. Las miradas de la multitud se desviaron sutilmente. Dentro del carruaje, los labios de Chuanchua temblaban mientras dudaba en hablar. Di lo que quieras decir. La miré. Chuanchua empezó con vacilación.
Señorita, aunque usted y el general Yan compartieron un cariño juvenil y fueron cercanos desde la infancia, Su Alteza Real el Príncipe Heredero está comprometido con usted. Antes, estaba claramente disgustado. Me burlé fríamente. No estaba disgustado, solo que su orgullo lo dominaba. ¿Pero acaso no fuiste alguna vez devoto de Su Alteza el Príncipe Heredero? Mi ceño se relajó al decir lo que pensaba. Eso fue entonces. La gente cambia. Me burlé para mis adentros. Ahora desearía que estuviera muerto. Mediados de otoño, octavo mes, un gran banquete en el Palacio Imperial. Antes de llegar, mi padre, mi madre y mi hermano mayor se sentaron conmigo para una conversación íntima. Me preguntaron si realmente deseaba casarme con el príncipe heredero. Lo negué 3 veces. Le dije que mis sentimientos por él se habían desvanecido y que tenía mis propios planes con respecto al compromiso. Solo entonces se relajaron. Antes de que comenzara el banquete, Liu me advirtió en voz baja que no me hiciera ilusiones. Son Yan, solo nombraré a Jianxi ya princesa heredera. En cuanto a ti, podría concederte como mucho el puesto de consorte secundaria. La mirada de Liu era penetrante. Ya sabes qué decir en el gran salón más tarde. Es mejor saber cuál es tu lugar. Lo miré a los ojos y me levanté lentamente. Su Alteza, tenga la seguridad de que este sirviente no la decepcionará. Al ver a Liu partir con satisfacción, exhalé lentamente. Una mirada llena de veneno se fijó en mí. Levanté la vista en silencio justo cuando la mirada de Jianxi aún no se había retirado por completo. Señorita Jian, ¿quiere que la ayude?, le ofrecí con una sonrisa. Jianxi, ya con los ojos entrecerrados, respondió en voz baja, gracias, hermana. En el gran salón, el emperador se sentó en su alto trono. Jianxi y yo nos acercamos y nos arrodillamos al unísono. El emperador me preguntó amablemente por mis heridas. Entonces pregunté qué deseo tenía. Todos contuvieron la respiración. Inclinándome con gracia, me arrodillé y declaré que mi voz resonaba por el pasillo. Esta humilde doncella ruega a su majestad que conceda un decreto de matrimonio para la señorita Jian. La dama a mi lado es la señorita Jian. Esta humilde doncella ruega a su majestad que decrete su matrimonio con Su Alteza Real el Príncipe Heredero. La sala quedó en un silencio sepulcral. Entonces estalló un alboroto. El emperador guardó silencio un instante. ¿Cómo te atreves? Me incliné una vez más. Su Majestad, por favor, escucha a esta humilde hija. El príncipe heredero me ha declarado que no se casará con nadie más que con la señorita Jian en esta vida. No deseo separar a los amantes. Ruego a Su Majestad que conceda esta unión. La mirada severa del emperador recorrió el rostro del príncipe heredero. Presa del pánico, Li Yu volcó su copa de vino. Tu humilde hijo, a un lado estaba el amor de su vida, al otro su padre. Al final, el príncipe heredero no pudo decir nada. El emperador aflojó su anillo de jade, meneando la cabeza con decepción. Esta petición es denegada. ¿Cómo podría la hija de un plebeyo convertirse en princesa heredera? Pide otro deseo. Jianxi se arrodilló en el suelo con el cuerpo tambaleándose precariamente descolorida. Me incliné una vez más, esta vez hablando con solemne resolución. Entonces esta humilde doncella pidió por sí misma. Todos contuvieron la respiración, presintiendo que ese era mi verdadero propósito. Miré de reojo a Yanni sentado junto a mi padre. Yanni pareció presentir algo, levantó la mirada para encontrarme con la mía antes de inclinar su taza en un gesto de respeto. Ese tipo. Después de tanto vino, seguro que se emborracha. Esta humilde doncella le ruega a Su Majestad que le conceda casarse con Yanni. Imploro a Su Majestad que consienta. La multitud, completamente incrédula, pensó que sus oídos los engañaban. El joven general Yan, aún con su copa de vino en la mano, miraba con los ojos muy abiertos y los dedos le temblaban ligeramente. Yanni estaba borracho, pensando que había oído mal mis palabras. Arrodillada allí, Jianxi me miró con la mirada perdida. El rostro de Li Yu se ensombreció. La cuenta de jade que tenía en la palma casi se le escapó. Solo cuando un guardia susurró una advertencia, volvió a la realidad. No esperaba que yo solicitara un decreto matrimonial entre él y Yanni.
El emperador no dio una respuesta clara. Solo su mirada contenía una capa adicional de sospecha y escrutinio. Pero con ministros, consortes y herederos nobles presentes, el emperador no pudo desatar su furia. Gianni se puso serio y comprendió rápidamente la situación. Se levantó al instante, apartó su túnica de brocado y se arrodilló a mi lado. Su sirviente ha puesto su corazón en Son Yao, la hija mayor de la familia Son. Su voz era firme y resuelta mientras apretaba los puños y hacía una reverencia. Mi corazón tembló en respuesta. El emperador suavizó deliberadamente su expresión y ordenó a todos que se pusieran de pie. Siendo así, no puedo rechazar el cariño de la generación más joven y hacer de villano que rompe una pareja amorosa. Hoy disolveré el compromiso entre el príncipe heredero y Son Yao. En cuanto al matrimonio entre sus dos familias, que lo decidan sus mayores. No interferiré. El emperador se contuvo, receloso de que las familias Son y Yan formaran una alianza mediante matrimonio, temiendo que su poder se fortaleciera aún más. Y en esta vida, ningún adivino me había declarado nacido bajo el destino del Fénix. Aún hay tiempo para todo. Mientras todos se marchaban a casa, Gianni caminó deliberadamente detrás de mí. Tenía el rostro extrañamente sonrojado, pero no se atrevió a hablar ni a preguntar. Arqueé la mirada y tiré silenciosamente de su manga larga. Cuando reaccionó, hasta sus orejas se pusieron rojas. Gianni, ¿por qué no me preguntaste? Yo. Tú. ¿Estabas diciendo lo que pensabas en el pasillo hace un momento? Sonreí. Claro que sí. Pero contraataqué deliberadamente. ¿Y tú? Gianni se giró de repente hacia mí. Mi reacción fue demasiado lenta y choqué contra su pecho. Su calor creciente se filtró a través de la tela, provocando un hormigueo en mi piel. Estábamos a centímetros de distancia. El joven ardía, sus palabras eran vacilantes, pero a mis oídos tiernas y decididas. Son Xiaoyuan, yo. En realidad, yo. Me enamoré de ti hace muchísimo tiempo. No le creí. Lo molesté a propósito. Gianni se impacientó. Es cierto. Lo juro por Dios. Me giré y aceleré el paso. ¿Acusándolo porque siempre me molestabas de niños? Siempre me despeinabas. Soy inocente. Es porque siempre jugabas con el príncipe heredero de pequeño y me ignorabas. Solo quería que me prestaras más atención. Antes de que pudiera terminar, sus ojos se abrieron de par en par, ¿eh? Tú. Son Xiaoyuan, tomé su mano y la puse en su palma ancha y cálida. Se quedó sin palabras de la sorpresa. Segundos después me apretó la mano con fuerza, casi flotando de alegría mientras caminaba. De vuelta en casa, Chunsue me contó que tras salir del palacio, Jian Sei había vuelto a la casa de Tesunfang. La misma habitación privada. Pero esta vez, un extranjero la siguió al compartimento justo cuando la varilla de incienso se consumía. ¿Un extranjero? Solté una risita. Parece que su identidad coincide bastante bien con mi suposición. Li Yu. Oh, Li Yu. ¿Sabes siquiera que la persona que tanto aprecias es una espía enemiga? ¿Una espía que acecha al lado del príncipe heredero y el emperador? Probablemente incluso la historia de que la torturaron hasta la muerte en un burdel en su vida pasada era falsa. ¿Verdad? Tras la ruptura del compromiso, toda la capital dijo que me había vuelto loco. Permanecí imperturbable y acompañé a mi madre al templo para presentarle mis respetos. De repente nos topamos con el carruaje de Li Yu en el viaje de regreso. Mi madre y yo, junto con nuestros acompañantes, desmontamos y nos arrodillamos en señal de reverencia. Pero Li Yu, presa de un frenesí incontrolable, descendió de su carruaje y me exigió que lo siguiera en público. Su Alteza, lo que quiera decir, por favor, hágalo aquí. Esta humilde doncella no puede seguir enredándose contigo. El tono de Li Yu se endureció, su voz furiosa pero autoritaria. Levanta la vista y mírame. ¿Acaso te haría daño? Momentos después, una voz femenina resonó repentinamente desde el interior del carruaje. La madre y los sirvientes se sobresaltaron. La mujer levantó la cortina y habló en voz baja: Su Alteza, este sirviente no se encuentra bien. La mirada preocupada de Li Yu se dirigió de inmediato a ella.
Jiansei parecía frágil, aferrándose con fuerza a su pañuelo. Aproveché la oportunidad para soltarme de su agarre. Li Yu se giró para mirarme. Solo te preguntaré una cosa. ¿De verdad te has enamorado de ese mocoso de la familia Yan? Puse los ojos en blanco en silencio. Sí, esta humilde doncella y el joven general Yan comparten un afecto mutuo. Li Yu se sonrojó de furia, casi señalándome con el dedo y llamándome desvergonzada. Finalmente se fue. Me levanté lentamente, murmurando para mí mismo. Li Yu, ¿por qué enojarte? El verdadero dolor ni siquiera ha comenzado para ti. El carruaje se acercaba cada vez más a casa. Al entrar en la finca, vi inesperadamente a Yanni. Su expresión era sombría. El corazón me dio un vuelco y un presentimiento me invadió. Esta era la primera vez que Yanni se resistía a abandonar la capital. La inestabilidad había estallado repentinamente en el noroeste. Tras perturbar la frontera, el emperador ordenó a Yanni partir hacia el frente. Su Majestad me ordena que me vaya mañana. Yanni suspiró y de repente levantó la mano para tocarme la coronilla. Son Xiaoyuan, cuídate. Al instante mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordé cómo en mi vida anterior, Yanni había viajado lejos a la frontera, y ni siquiera lo había visto por última vez. Nunca supe si estaba a salvo. ¿Se enteró alguna vez de mi muerte? Dada su naturaleza, no podía predecir qué haría. Aún así, deseaba que nunca hubiera regresado de esa vida pasada. Li Yu jamás lo toleraría. Esperaba que se quedara en la frontera, protegiéndose a sí mismo y a la gente. Yanni, no te preocupes, estaré bien. Debes regresar sano y salvo. Esta vez fui personalmente a la muralla de la ciudad para despedirlo. Desde las murallas lo observé. A lo lejos se alzaba el rítmico traqueteo de los cascos, levantando remolinos de polvo. El joven general Yan seguía mirando hacia atrás. Inshua anunció, Zhang Jin ha llegado para verte. Zhang Jin entró conmigo al pequeño patio. Al verme hizo una reverencia con las manos juntas. No hay necesidad de tanta formalidad. Siéntese. Zhang Jin aún vestía esa sencilla túnica de algodón, con movimientos algo rígidos. Inshua sirvió té y se retiró. Reportando a la joven señora, me ordenó encontrar pruebas del faccionalismo del duque. Descubrí un ladrillo oculto en el suelo de su estudio. Dentro de una caja había cartas intercambiadas con ministros de la corte. ¿Qué contenían? Trataban sobre nombramientos en la corte, fraudes en los exámenes imperiales e incluso conversaciones sobre alinearse con el príncipe heredero u otros príncipes. Me dio un vuelco el corazón. ¿La casa del duque estaba tan implicada? Zhang Jin continuó. Este sirviente también descubrió un objeto peculiar. Dentro de esa caja negra yacía una hoja curva, diferente a cualquier arma de nuestra dinastía. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de té. Levanté la cabeza para encontrar la mirada de Zhang Jin. Mi voz se tranquilizó. ¿Insinúas que la casa del duque es sospechosa de traición? Zhang Jin asintió. Me dio un vuelco el corazón. Parecía que había subestimado sus capacidades. En mi vida anterior, debió descubrir estas verdades en secreto, utilizándolas para derribar la residencia del duque. En una sola noche el imponente edificio se derrumbó. ¿Cuánto mejor era la residencia del duque en aquel entonces que la de la familia Son? En verdad, el bien y el mal acaban por encontrar su justa recompensa. Respiré hondo y le pedí a Xuanzu que trajera 100 taels de billetes de plata. Zhang Jin declinó cortésmente, levantando la cabeza para mirarme a los ojos. Señorita Son, lo que deseo no es esto. Asentí y le puse el billete en la palma. Sé que ya he enviado investigadores al caso de la familia Zhang. Estos 100 taels son tu merecida recompensa. Además, sin fondos para engrasar las ruedas, ¿cómo podrías evitar que se filtraran secretos? Zhang Jin intercambió una mirada conmigo antes de aceptar el billete. La inestabilidad comenzaba a gestarse en la frontera suroeste, dejando al emperador en un estado de agitación constante. Yanni había avisado hacía tiempo de su llegada al campo de batalla. En medio del choque de espadas, solo podía rezar por su seguridad.
Mientras tanto ordené en secreto que mis hombres reunieran pruebas de la conspiración de Li Yu con enemigos extranjeros. Con el emperador negándose obstinadamente a abdicar, y Li Yu albergando a un espía del estado enemigo, la acusación de traición sería más que suficiente para derrocarlo. Filtré la información a la facción del quinto príncipe. Los ministros leales a él, entusiasmados, informaron de inmediato al emperador. El emperador montó en cólera y ordenó arrestar al espía Jian Sei en el acto. Mientras los guardias rodeaban el palacio oriental, Li Yu permaneció ajeno a lo que estaba sucediendo. La ceguera de Jian Sei era, en efecto, fingida. Llevada ante el emperador, Li Yu paseaba ansiosamente fuera del salón. Arrodillada ante el emperador, se dispuso a tragar veneno. Pero los guardias, ya en alerta, le abrieron la boca a la fuerza y extrajeron la toxina oculta entre sus dientes. Al ver frustrado su intento de suicidio, Jian Sei se arrancó la horquilla del pelo y se abalanzó sobre el emperador. «Protejamos a su majestad», gritó el emperador. Los guardias avanzaron. Entre espadas centelleantes, Jian Sei fue derribada al suelo. El emperador rugió furioso. «Tortúrenla». ¿Quiénes son sus cómplices? ¿Cuál era el propósito de infiltrarse en la capital? Los hombres del quinto príncipe avivaron las llamas, insistiendo en que el príncipe heredero debía estar involucrado. Li Yu vio de repente que Jian Sei, inmovilizada, podía ver con el cuerpo cubierto de heridas. Casi perdió el equilibrio. «Que me traigan al príncipe heredero». Li Yu nunca había visto al emperador tan furioso. Aún así insistió en sus preguntas y sus palabras protegieron sutilmente a Jian Sei. La furia del emperador lo abrumó y escupió una bocanada de sangre fresca. Luego se desplomó inconsciente sobre el trono del dragón. Sin la orden del emperador, nadie se atrevía a tocar al príncipe heredero. En los días siguientes el príncipe heredero sirvió diligentemente al emperador, con un profundo arrepentimiento en su semblante. Al observar al hijo que había criado desde la infancia, el corazón del emperador se ablandó un poco. Ese día, un edicto imperial llegó repentinamente a la residencia Son, convocándome a una audiencia en palacio. Mi padre parecía profundamente preocupado, percibiendo inquietud, y me instó a proceder con cautela. Acompañado por el gran eunuco, entré en la alcoba del emperador. A medida que el aroma a incienso de baba de dragón se hacía más denso, vi al emperador acostado en la cama. Tosió 2 veces y su tez recuperó un poco de color antes de incorporarse. Incliné la cabeza a modo de saludo. Aún así, el emperador tardó en dejarme levantarme. «¿Sabes por qué te llamé?». Negué con la cabeza respetuosamente, respondiendo que no lo sabía. El emperador, inesperadamente, rió 2 veces, hablando consigo mismo, en el noroeste. «El Yen avanza a toda velocidad, me siento tranquilo. Sin embargo, el suroeste sigue siendo mi mayor preocupación. Pero por ahora, nuestra fuerza nacional es insuficiente. Como hija de la familia Son, ¿qué me sugieres que haga?». El rostro del emperador estaba profundamente arrugado, sus ojos nublados sonreían, pero sondeaban lo más profundo del corazón. Un presentimiento me invadió de inmediato. Tras una larga pausa, continuó: «Ayer llegaron a la capital enviados de la dinastía Li con el decreto del emperador. Si nuestra corte accede a una alianza matrimonial, garantizará la paz en nuestras fronteras». Su mirada, cargada de presión, preguntó: «¿Qué opinas? ¿Debería consentir?». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Finalmente comprendí el propósito de mi invocación. Su mirada opresiva me clavó. Tras un largo instante hice una profunda reverencia y me arrodillé, diciendo: «Esta humilde doncella está dispuesta a viajar a la corte Li como novia de la paz por el bien de la nación y su gente». El aire del salón estaba impregnado del aroma a incienso de saliva de dragón. El emperador guardó silencio un buen rato antes de alabar. «Eres digno de elogio. Te otorgaré el título de princesa de la paz. Partirás hacia la corte de Li el mes que viene. Ah, si la nación tuviera más mujeres como tú, dispuestas a sacrificarse por el bien común». Me retiré en silencio con una risa amarga resonando en mi corazón. ¿El bien común? ¿Un bien común construido sobre el sacrificio de las mujeres? Los ministros de la corte cuidan sus flores y plantas, mientras príncipes y nobles se entregan a aventuras amorosas. En verdad, envían a una concubina para salvar la nación,
pero no necesitan un general. Si todas las mujeres pudieran aprender a leer y escribir desde la infancia, entrenarse en artes marciales y estrategia militar, y luchar en el campo de batalla, ¿por qué serían tratadas como objetos, sujetas a los caprichos de los demás? Al regresar a casa, compartí la noticia con mis padres. Mi madre lloró de dolor, mi padre ardía de ira. Hija mía, ¿qué piensas hacer? Los ojos de mi padre brillaron. Nos negamos rotundamente a que te cases con un político. Claro que yo tampoco quería, pero el emperador había trastocado mis planes. Por ahora, solo podía improvisar. Madre, a principios de octubre, Gianni conducirá a sus tropas de regreso a la capital. Mis padres intercambiaron miradas y guardaron silencio durante un largo rato. La capital estaba a punto de cambiar. Antes de casarme con la dinastía Li practicaba caligrafía a diario, pero mi mente siempre estaba inquieta. Mis imitaciones nunca eran del todo correctas. Padre y madre destruyeron todas mis hojas de práctica defectuosas mientras buscaban memoriales que el emperador había revisado. A principios de octubre, menos de 3 días antes de mi matrimonio con la dinastía Li, fui convocado al palacio para ver a su majestad. El mismo eunuco me recibió, acompañándome hasta la alcoba del emperador. Mi corazón latía con fuerza y me sudaban las palmas de las manos. El emperador tosió con cansancio 2 veces. Acepté el té y le ofrecí humedecerle la garganta. Se veía demacrado y ojeroso. Por la presente le otorgo el título de princesa Zaowa. Vete sin demora. Sus ojos nublados se movieron mientras continuaba. En cuanto a tu relación con Gianni, me arrastré hacia adelante e hice una profunda reverencia. Su humilde servidor ya no tiene ninguna conexión con Gianni. El emperador sonrió satisfecho al indicarme que me acercara y le administrara su caldo medicinal. Mi mirada se fijó distraídamente en las arrugas del emperador. Mi respiración se entrecortó. El camino que me aguardaba se limitaba a este momento, firmemente aferrado a mis manos. El emperador fue calmando poco a poco su respiración. Mis manos temblaban violentamente. Él saludó con impaciencia, preparándose para tocar la campana de invocación. Con todas mis fuerzas, le agarré la mano y la obligué a volver a su regazo. El emperador jadeó atónito. Mi mirada ardía con una resolución desesperada, una locura nacida de una determinación a todo o nada. Encontrando su mirada, hablé lentamente. Su Majestad pregunta si esta humilde sierva está dispuesta a sacrificarse por la nación y su pueblo. Zaohua está dispuesta a arrojarse al agua hirviendo y al fuego. Sin dudarlo, el emperador pareció comprender algo. Sus ojos se abrieron de repente y una repentina oleada de ira lo invadió. ¿El resultado? Una flema se le alojó en la garganta. El emperador no podía creerlo. Una simple mujer se atrevió a tocar el cuerpo imperial, se atrevió a desafiar el decreto imperial. Su garganta estaba frágil. Esa flema se le alojó en la garganta, y su propia rabia lo ahogó hasta morir. Abrí los ojos de par en par. Poco a poco mis manos se aflojaron. Solo oía mi propio corazón latiendo como un tambor. Recuperé el sello de jade de debajo de la almohada del emperador. Saqué el edicto imperial falsificado que había preparado hacía tiempo y lo sellé. Tras prepararlo todo, me pellizqué el muslo con fuerza y de repente rompí a llorar a gritos. Los asistentes de la corte y los eunucos del exterior del salón entraron a toda prisa. Grandes secretarios, consortes y príncipes imperiales se reunieron allí, sosteniendo el testamento en alto. Nadie se atrevió a tocarme. Mi rostro estaba marcado por el dolor, y todos, dentro y fuera del salón, lloraban amargamente. El emperador había fallecido. Las consortes lloraron mientras observaban atentamente el testamento en mi mano, su dolor se reflejaba con la mayor intensidad. La emperatriz se regocijó. Le preocupaba que el emperador pudiera deponer al príncipe heredero en vida. Pero ahora, con la repentina muerte del emperador, el príncipe heredero estaba destinado a heredar el trono. Sin embargo, tras la lectura del decreto, tanto la emperatriz como Liu quedaron completamente atónitos. El emperador había depuesto al príncipe heredero y nombrado al quinto príncipe como su sucesor. Los grandes secretarios y príncipes examinaron el edicto y confirmaron que era la letra del emperador, incluso examinando el sello imperial. La facción del quinto príncipe fue sorprendida por un rayo.
Su madre biológica, la consorte Wan, estaba radiante de alegría. El quinto príncipe, Li Yu, se arrodilló apresuradamente para expresar su gratitud y aceptar el decreto. Mientras tanto, Yani entró corriendo al palacio. Solo para encontrar a los guardias imperiales arrodillados en silencio. Faroles blancos colgaban de la puerta principal, obra de eunucos y doncellas de palacio. Yani miró a su alrededor, aliviado al verme solo un poco despeinado, completamente ileso. En cuanto vi a Yani le sonreí, sintiendo una inexplicable calma en mi corazón. ¿Cómo pudo Li Yu aceptar que le quitaran el título de príncipe heredero? En vísperas de su ascenso al trono, lideró a su ejército privado en una rebelión. Las fuerzas de Li Yu arrasaron desde los muros exteriores del palacio hasta el interior con asombrosa facilidad. Las llamas envolvieron el palacio tanto dentro como fuera. La consorte Wan fue la primera en caer decapitada. El príncipe heredero y el quinto príncipe estaban igualados en popularidad. Muchos líderes ya habían comprometido sus fuerzas con el príncipe heredero, lo que tambaleaba los cimientos del quinto príncipe. Li Yu había calculado el momento perfecto para su rebelión. Atacando justo antes de la coronación del quinto príncipe y abriéndose paso directamente en el corazón del palacio, Li Yu apuntó con su espada al quinto príncipe con una expresión de locura. ¿Cómo pudo el padre emperador cederte el trono, idiota? Claramente soy el príncipe heredero destinado a la gloria. Los ojos del quinto príncipe se abrieron de par en par, aterrorizados. Entonces Li Yu blandió su espada. La sangre del quinto príncipe salpicó el rostro de Li Yu. Tras conquistar el trono, Li Yu se sentó en el trono del dragón. Entrecerró los ojos mientras saboreaba lentamente la satisfacción que le brindaba el poder. La fría luna colgaba como una espada, en lo alto del cielo. Yani lideró a más de 1000 soldados de caballería, aprovechando la noche de luna para asaltar la ciudad. Las llamas envolvieron instantáneamente el palacio imperial por todos lados, el clamor de la batalla y los tambores perforaron los cielos. Yani espoleó a su caballo, desenvainó su espada y gritó: «Escuchen mi orden. Soldados». El príncipe heredero depuesto formó facciones para su propio beneficio, planeó una rebelión, un acto que desafiaba al mismísimo cielo. Juramos luchar contra estos traidores hasta el final. Síganme. A la carga. Miles se dividieron en cientos de escuadrones, asaltando el salón dorado en oleadas. Los soldados gritaron: «Capturad con vida al príncipe heredero depuesto. Arrodíllense y perdonen su vida». En la oscuridad los soldados se atacaban entre sí, dejando extremidades esparcidas por el suelo. La batalla se prolongó hasta el amanecer, cuando finalmente terminó. El sueño de Li Yu de convertirse en emperador se hizo añicos. Yani apuntó con su espada a Li Yu, recordando cómo había tratado a San Yao en su vida anterior. Anhelaba cortarlo en 1000 pedazos. Durante su estancia en la guarnición fronteriza, Yani soñaba a menudo con Song Yan. En esos sueños adoraba al hombre que tenía delante. Y al final se casó con él. Él mismo había viajado lejos, hasta la frontera, librando batallas diarias para proteger a la gente de la frontera y a ella. Pero nunca imaginó que Li Yu era inhumana, dañando a su familia y llevando a Song Yan a la muerte por un amargo resentimiento. Incluso perdió varios caballos en la carrera, pero nunca pudo ver a San Yao por última vez. ¿Cómo no iba a estar consumido por el odio? El príncipe heredero fue arrojado a la mazmorra imperial, a la espera de su sentencia. Lo urgente ahora era la ausencia de un gobernante. Los demás príncipes que competían por el trono estaban inquietos. Pero todos sabían que Yani ostentaba el poder militar. Sin renunciar a la insignia militar, jamás apoyaría a nadie más como emperador. Yani ciertamente no permitiría que otro se convirtiera en emperador. Si renunciaba a su autoridad militar, ¿no se quedarían las familias Yan y Son sin nadie a quien recurrir? La noche era negra como la tinta, salpicada de innumerables estrellas, presagio de cielos despejados al día siguiente. Al escuchar la noticia de la decisiva victoria de Yani en casa, mi angustia se fue calmando poco a poco. Al anochecer, se oyeron pasos en el pequeño patio. Salí y vi que Yani había saltado el muro para entrar en mi patio. ¿Escalando mi muro? Tienes una puerta principal. Ya sabes. Al acercarse, la luz de la lámpara reveló su rostro. Una fina mancha de sangre le marcaba la mejilla,
no muy profunda. Pero cuando lo miré a los ojos, casi se me atragantó la voz. Menos mal. Sana y salva, la áspera palma de Gianni me rozó suavemente la mejilla. Su mirada, como una antorcha, se fijó en mí sin perderse ni un solo detalle, irradiando profunda preocupación. Se inclinó y me abrazó con ternura, sosteniéndome como si fuera un tesoro perdido hace mucho tiempo. Su afecto era sincero e intenso. Bajo la luz de la luna, Gianni se apoyó en mi hombro. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron. Murmuró en voz baja: Son Xiaoyun, lo siento. Lo siento. Por todo el dolor que te causé en mi vida pasada. Me quedé paralizada. Así que él lo supo. Él sabía de mi vida pasada. Pero no fue tu culpa. Tonto. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras lo abrazaba con fuerza, decidida a pasar el resto de mi vida demostrando que no era su culpa. Después de todo, el resto de nuestras vidas aún era largo. Historia paralela 1. Todos asumieron que Gianni se proclamaría emperador. Pero no lo hizo. Me entregó el sello imperial y la insignia militar. Que Gianni entronizara a una mujer como emperador, todos pensaron que se había vuelto loco. Incluso a mi padre y a mi madre les pareció inconcebible. Sin embargo, a pesar de la oposición universal y las acusaciones de desafiar las buenas costumbres, Gianni se mantuvo firme. Se convirtió en mi gran general. Mi primer acto al ascender al trono fue reabrir el caso de Zhang Jin y la familia Zhang. Años atrás, el difunto emperador había enviado al padre de Zhang a supervisar proyectos de conservación del agua. Los diques del río fallaron, inundando vastas extensiones de tierra fértil y desplazando a decenas de miles de ciudadanos. La familia Zhang fue confiscada de la noche a la mañana, y él pasó de ser el joven amo de la casa a mendigo. Tras investigar los detalles del caso, se descubrió que la mayor parte de la caída de la familia Zhang fue orquestada por la mansión del duque. Quizás Zhang Jin lo sabía desde el principio, razón por la cual se infiltró en la mansión del duque como mozo de cuadra. ¡Qué talento! Lo había subestimado. Revoqué la condena de la familia Zhang, y Zhang Jin vino al palacio a expresar su gratitud. Lo despedí con un gesto diciendo: no necesito tu agradecimiento. Exijo que apruebes los exámenes imperiales el año que viene y que sirvas como funcionario para ayudarme. Tu siervo obedece. Que abandone sus antiguas costumbres. Mirando la figura que se inclinaba bajo el estrado, dije: déjame darte unas palabras de despedida. El pasado no vale la pena presumir. Mañana verás todas las flores de Chang'an, vestidas de amarillo imperial. Entré en la prisión imperial para visitar a dos viejos conocidos. Había encarcelado a Li Yu y a Jian Seiai juntos precisamente para verlos destrozarse. Jian Seiai no era ciega, pero Li Yu la cegó con su locura. Los guardias dijeron que se había sacado un ojo con palillos. Las acciones de Li Yu no me sorprendieron en absoluto, sobre todo cuando entré en la mazmorra y me miró con esperanza. Incluso se arrodilló para suplicarme. Arrastró las palabras: pequeño Yao, me equivoqué en mi vida pasada. Te lo compensaré en esta. Te trataré bien. Por favor, déjame salir. HMPH. Me recuerdas las cosas desagradables de mi vida pasada. Bajé la cabeza, acaricié suavemente la túnica imperial y sonreí con desprecio. ¿De verdad esperas que te perdone? Debería reírme de tu ingenuidad o de tu estupidez, dije con desprecio. Li Yu, que atrevas a provocarme de nuevo en tu próxima vida. Siempre devuelvo la bondad con bondad. Historia adicional 2. Al enterarse de mi muerte, Gianni tosió una bocanada de sangre. Corrió a la capital, casi matando a varios caballos en el camino. Pero al llegar, solo encontró mi tumba. El corazón del joven general se convirtió en cenizas. Con solo una cantimplora de vino en la mano, se acercó a mi lápida. Vestido de negro, su expresión era de dolor. Él graznó con voz ronca: Son Xiaoyun, he venido a verte. Son Xiaoyun, Gianni cerró lentamente los ojos. Eras realmente. Eras perfecto en todos los sentidos. Excepto que tu gusto era pobre. Tu criterio sobre los hombres era completamente deficiente. Ojalá me hubieras elegido. Las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro, su expresión era una mezcla de locura y odio.
Pero no importa. Una vez que te vengue matando a tus enemigos con mis propias manos, vendré a estar contigo. Cuando Yanni encontró a Li Yu, este tensó su arco, amenazándolo para que no se acercara. Disparó una flecha, pero Yanni la esquivó. Hasta que Yanni estuvo frente a él, levantó su espada sin dudarlo. Li Yu recibió un golpe en la garganta, y la sangre salpicó varios metros. Yanni regresó a mi tumba. Después de un largo rato, levantó la espada y se quitó la vida. Al cerrar los ojos, Yanni pareció vislumbrar otro mundo. En ese otro mundo Son Xiaoyun amaba a Yanni. La vio besar a la Yanni de ese mundo. Sonrió sintiendo de repente un toque de envidia, solo un toque. Cuando desperté, mis lágrimas habían empapado toda la almohada. Así que así fue. En su vida pasada, Yanni me vengó, e incluso. Yanni también despertó secándome las lágrimas con dulzura mientras reía. Oye, Son Xiaoyun, ¿por qué lloras otra vez? ¿Eres de agua? Al escuchar su voz, mis lágrimas brotaron aún más intensamente. Yanni parecía nervioso. Lo abracé con ternura. Yanni. Tonto. Ojalá hubieras vivido bien en tu vida pasada. Al oír esto, Yanni se sobresaltó visiblemente y sus ojos se enrojecieron ligeramente. No. Dijo en voz baja, te lo agradezco. Agradezco que estés a mi lado en esta vida. Yanni aligeró el ambiente y cambió de tema. Su Majestad, será mejor que trate bien a este joven amo en esta vida. Entiéndalo. Son Xiaoyun, dejé los 6 palacios vacíos solo para usted. ¿No te parece suficiente, Yanni? Yanni arqueó una ceja y sonrió levemente con una mirada traviesa. Ya que su Majestad ha dejado los 6 palacios vacíos para mí, este esposo se esforzará por complacer a su Majestad. La luz de la luna brillaba tenuemente mientras la brisa nocturna acariciaba suavemente las copas de los árboles. Una noche primaveral de flores de loto, un cálido lecho de patos mandarines. Fin.